Hola, ¿qué tal? La historia de hoy es algo sorprendente. Regularmente cuando escuchas hablar de vampiros, nos remontamos a Europa, sobre todo a Inglaterra, Francia y por supuesto Transilvania. El personaje vampiresco más famoso de todos los tiempos es Drácula. Esto a raíz de la gran novela de Bram Stoker que lleva ese título. Gracias a Stoker se retomaron muchos mitos europeos sobre vampiros, su vida eterna, pero también la forma de aniquilarlos. Sin embargo, estos mitos no son plenamente europeos. Como tú bien sabes, en la Edad Media, los europeos, al descubrir América, migraron al oeste. Y obviamente este continente se plagó de mitos y leyendas que también se daban en Europa. México no es la excepción. De hecho, conozco dos relatos de vampiros muy famosos cada uno en su zona, pero que quizás tú no los conoces. El primero es un relato de vampiros de la zona de Palmillas, Veracruz, muy cerca de la ciudad. Te dejo el enlace de la gran historia del vampiro de Palmillas. Hoy vamos a revisar otra historia muy pintoresca de vampiros, pero que nos va a llevar a Guadalajara. En la actualidad todos conocen que en Guadalajara hay un cementerio llamado Belén. Este panteón, entre otras historias, revela la historia de un posible vampiro real que vivió y murió en Guadalajara a finales de los años 1800. Drácula fue escrito en 1897, precisamente un año después de que nuestro famoso cementerio de Belén fuera clausurado. Actualmente tenemos acceso a él y gracias a ello es que conocemos la historia del árbol del vampiro. Y observen, es esta famosa tumba con un grandioso árbol la que nos revela y nos lleva a la época de finales de 1800 para conocer la historia de Don Jorge, un acaudalado europeo que llega precisamente a Guadalajara, pero con él llegarían también algunas muertes, algunos casos de asesinato difíciles de resolver. La gente desaparecía, los animales desaparecían, no solamente gente. Y algunos vecinos del lugar, muy observadores, conciliaban que dichos asesinatos y desapariciones se empezaron a llevar a cabo una vez que Don Jorge llegó a esta ciudad. Algunos curiosos e influyentes empezaron a investigarlo. Una de las características más especiales que tenían las víctimas de este asesino en serie era que al momento de morir ya no contenían sangre en sus cuerpos. Y algunos testigos llegaron a afirmar que la mayoría de las víctimas tenían características muy semejantes al ataque de los famosos vampiros, es decir, dos agujeros de colmillos bien cimentados en brazos o en yugular. Y las investigaciones estaban a la orden del día, tanto que de manera infragante un día llega un grupo de personas a la casa de Don Jorge, lo encuentran precisamente atacando a una de sus víctimas. La leyenda dice que era una dama. En ese momento, los vecinos que llegaron al lugar, obviamente armados, atacan a Don Jorge y le dan muerte. Y un caballero de ellos, que conocía la historia de los famosos vampiros, sugiere matar a Don Jorge clavándole una estaca directamente en el corazón. Esto haría que, de acuerdo a las leyendas, Don Jorge jamás despertara. Parte de la historia comenta que esa misma estaca no murió y por alguna razón especial dio fruto y se convirtió en un gran árbol, el árbol de la tumba del vampiro, que hoy en día es fabuloso, es muy grande y lo puedes contemplar si visitas el cementerio de Belén en Guadalajara. Curiosamente, esta sería la única tumba prácticamente en el continente que aloja un vampiro. Al igual que en la leyenda del vampiro de Palmillas de Veracruz, la leyenda cuenta que si la estaca, en este caso el árbol, es retirado del lugar, el vampiro despertará y se vengará de sus agresores o de su descendencia. Y bueno, para finalizar, te dejo unas hermosas y misteriosas imágenes
del árbol del vampiro en el cementerio de Belén para que las contemples y sigas disfrutando de esta sorprendente historia. Saludos.